Hablábamos acerca de terminología, pero también de ideología, ¿no? De algunas situaciones en particular que decimos tienen que erradicarse. Por eso esta noche nos están acompañando dos mujeres que luchan dentro de lo que es su trabajo habitual porque haya mayor igualdad en cuanto al género y también se respete lo que tiene que ver con los derechos, sobre todo de las mujeres. Nos encontramos en esta noche con la doctora Mónica Menini, integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. Buenas noches. Buenas noches. Y con María Laura Postiglione, integrante de Mumala. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. El primer tema tiene que ver con esta definición por allí que se ha encontrado o justificación ante una denuncia que se ha realizado por un abuso hacia una nena de 9 años donde psicólogos y demás han intervenido y han definido esto, ¿no? Que el cuerpo de una nena puede ser objeto de un deseo sexual. Esto ha sido bastante controvertido. Ustedes han tenido un papel destacado rechazando este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hubiésemos deseado que, como dice la acordada de la Corte del año 2007, se hubiera utilizado una cámara Gesell con profesionales capacitados para hacerlo, que en general son profesionales de salud, psicólogos, en una entrevista de no revictimización, en el que el niño es un sujeto de derechos, pero además en una entrevista que es muy importante dentro del proceso, porque en el caso de abuso sexual infantil esa entrevista es sustancial y nosotros ya habíamos, quiero recordar, capaz que de vieja lo recuerdo, que en el año 2006 el mismo Ministerio Público hizo en la provincia de Salta un gran evento que duró varios días y que tuvo invitados importantes como el juez Rosansky. Yo participé incluso en ese evento hablando sobre violencia intrafamiliar y hablamos específicamente del abuso sexual infantil, de los procedimientos dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial salteño. Y nos quedó encomendada la tarea para el Poder Judicial que exista cámara Gesell en nuestra provincia. Se logró. Nosotros tenemos cámara Gesell. Tenemos una acordada de la Corte que obliga a utilizarla, tenemos profesionales que tienen capacitación específica para hacer esa entrevista. La verdad es que estamos pidiendo incluso más. Hace un tiempo habíamos empezado a pedir que la cámara Gesell exista en las jurisdicciones de Tartagal, en Orán, en Metán, no solo por los temas de abuso sexual en la infancia, sino también por la trata de personas que podíamos ofrecer el Poder Judicial salteño a los juzgados federales. Encontrarnos con este dictamen no es solo una cuestión de palabras, además, es cuestiones de procedimiento dentro del Poder Judicial. Es bochornoso, es avergonzante para nuestra provincia. Por supuesto que abochornó al país entero, ¿no? Y nosotros quisiéramos, sinceramente, que esto no vuelva a suceder en Salta, no solo por nuestros niños, que venimos cambiando. La verdad que nuestra generación ha sido una bisagra en este sentido desde la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Hemos trabajado mucho, digo mi generación, porque cuando nosotros aún estábamos en la universidad, militamos que nuestro país firme y ratifique la Convención de los Derechos del Niño y esperamos 15 años hasta que Néstor Kirchner nos dio la ley 26.061. Hoy estar en esta situación abochorna, avergüenza, nos da una sensación de imposibilidad de seguir adelante real con estos temas. Que una persona esté escuchando un dictamen o estas palabras, que las lea en el diario, nada más piensen ustedes, una persona adulta que ha sido abusada en su infancia, otra vez la revictimizan. Doctora, hablamos de revictimización y por ahí era como que nos cabe alguna responsabilidad a los medios porque decían quienes querían tapar y ocultar esta situación que estamos revictimizando a la persona, a la niña. ¿Usted considera que es así? Me parece que el tratamiento que se le ha dado a la situación revictimiza a la niña. Lamentablemente, como dijo la doctora Menini, no se establecieron los mecanismos con los cuales se debió haber abordado la situación.
De todos modos, esto es doblemente escandaloso porque se da en el marco de una decisión que toma el gobernador Urtubey de designar a fiscales, ¿no? Y justamente la doctora Boabce, que es una de las suscriptoras de este informe, es una de las propuestas por el gobernador, y lo mismo que Troyano, con quien también se dio otro debate de similares características, digamos, no los quiero equiparar a los dos casos, pero que ambos tienen en común esta mirada, ¿no? Esta mirada de que, bueno, la víctima, en el caso de Troyano, bueno, la víctima tuvo algún tipo de responsabilidad en lo que le había sucedido, lo cual también generó nacionalmente un repudio a esta figura, que finalmente, bueno, como todos conocemos, dejó de ser ministro en ese entonces, y en esta oportunidad también se da con una persona que está siendo propuesta para el cargo de fiscal. Bueno, a nosotras nos parece que estas personas, no tanto estas personas, sino este tipo de miradas se tienen que erradicar del Poder Judicial y del Ministerio Público. Muchas veces estas cuestiones no se hacen públicas, y pasan y pasan y pasan, y bueno, los chicos siguen sufriendo estas situaciones. Muchas veces no se hace justicia por el hecho de que, claro, si la víctima tenía tales o cuales características, digo porque esto es lo grave del informe, ¿no? Indagar sobre las características de la víctima, si tenía tal cuerpo, si tenía tales comportamientos, porque dice que la chica es extrovertida. Estamos hablando de una niña de 9 años, con lo cual la verdad que no hay justificación alguna para indagar sobre sus cualidades personales. Pero bueno, eso es, me parece, el nudo de lo aberrante de este informe, y después insisto, ¿no?, que se da en el marco de todo un debate muy profundo. Creo que la sociedad está pidiendo que estas cosas no vuelvan a suceder, y está pidiendo un Poder Judicial y un Ministerio Público realmente comprometido, en este caso con las cuestiones de género, con los temas de violencia de género, para que esto no vuelva a pasar. Ahora, doctora, se habla, ¿no?, de la revictimización a través de la difusión periodística, pero estos casos pueden quedar ocultos si no se los difunde periodísticamente. Es más, este caso, si algún periodista no lo hubiese encontrado, no se lo hubiesen acercado a algún periodista, hubiese pasado totalmente desapercibido. Mire, el abuso sexual infantil está atravesado por el silencio. Desde el principio de los tiempos, justamente lo que le hemos venido pidiendo desde hace años a los medios de comunicación es que visibilicen que el abuso sexual existe, que hay miradas, como estaba diciendo recién la doctora, hay miradas que son negativas dentro del proceso, que pueden hacer que el proceso por abuso sexual llegue a una instancia en la que no tengamos culpables. Pensemos en esta situación, por ejemplo, estamos hablando de una niña de 9 años. Si estuviésemos hablando de una adolescente de 14, ¿cuánto podría pesar lo que están diciendo? Claro que es absolutamente aberrante hablar de esta forma de una criatura de 9 años, pero ¿cuántas veces nosotras sabemos que ha pesado sobre una adolescente? Y también sabemos que ha pesado esta mirada enormemente dentro de los procesos cuando hablamos de mujeres adultas. Entonces, la mirada de género, la perspectiva de género debe transversalizar, y el no silencio también debe transversalizar este tema. Ahora, el Colegio de Abogados se ha expedido en esta oportunidad. Usted hace mención, doctora, que esto sucede cotidianamente y que por algún motivo no puede darse a conocer por el secreto profesional que puede tener un abogado cuando tiene el expediente en sus manos. ¿No sería el Colegio de Abogados el lugar indicado como para que a partir de allí comencemos a erradicar también todo esto a partir del conocimiento? Hay varias instancias que se movilizan frente a esta situación, porque desde distintos sectores vemos que todavía no está incorporada la perspectiva de género en la justicia, digamos, y esto genera una suerte de cuestiones, entre otras, la falta de celeridad en los procedimientos de violencia, el mal procedimiento en estos casos de abuso sexual y una serie de circunstancias. Me ha tocado formar parte de un equipo de profesionales para debatir el tema de cómo mejorar la administración de justicia en violencia familiar, y también se abordó esta cuestión, ¿no?, de qué manera incorporar la perspectiva de género
y que no es nada más ni nada menos que hacer aplicación de la normativa vigente en la materia, digo, porque no solamente la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, sino la Ley 26485 de Erradicación de la Violencia de Género también implica, está establecida lo que es la violencia institucional, es decir, el repetir, ¿no?, la situación de violencia hacia la víctima por parte de quienes administran justicia. Entonces, en verdad, nosotros desde el espacio político del cual yo formo parte planteamos que se tenía que declarar provincialmente la emergencia en materia de violencia de género y que no es otra cosa que decir, bueno, hagamos un stop y realmente dediquemos un presupuesto específico y políticas más fuertes que las que actualmente pueden existir para empezar a laburar de base, digamos, con todo el Poder Judicial, con todo el Ministerio Público, con todos los operadores dentro también del Poder Ejecutivo, para que estas cosas no sigan sucediendo. Ahora, doctora, este informe ha sido firmado por una mujer y intervienen 2 psicólogas que son mujeres, y nos preguntamos eso, ¿y la mirada femenina por allí, que tiene que ver con una solidaridad, no está presente en estos casos? Es una psicóloga, es un hombre y un una hombre mujer. y una mujer. Bueno, la verdad que yo no quiero ponerme en la posición de que porque son mujeres no pueden no pueden hablar de esta forma, la verdad, Uh-huh. Porque es algo así como lo que escuchamos todos los días cuando damos talleres en los barrios, esto de que las mujeres somos más machistas que los varones. La verdad que las mujeres estamos socializadas en esta sociedad de una determinada forma. El perfil, digamos, lo que es la feminidad, lo que es la masculinidad, son cambios culturales muy importantes y muy fuertes que tenemos que trabajar. Por supuesto, para eso, como estábamos diciendo recién, se necesitan políticas muy activas para poder hacer esas transformaciones. Lo que nos sucede específicamente en estos casos es que las personas, los funcionarios y las funcionarias que tienen en sus manos la decisión, o que tienen en sus manos procesos en donde existe tensión de asuntos que tienen que ver con la violencia de género, como la desaparición de mujeres, como el femicidio, como las violencias en todas sus modalidades, requieren, exigimos que tengan una capacitación específica, que tengan una formación específica, no solo porque el Poder Judicial ofrezca capacitación, que sí lo ofrece, pero que muy pocos participan de esas capacitaciones, de las personas que tienen decisión dentro del Poder Judicial. Nos interesa muy especialmente que cuando se concursen los cargos, la formación ya esté, la formación en género, de quienes van a tener que decidir sobre estas situaciones. Doctora, usted, fruto de un abuso sexual, acompañó a la primera mujer que en Salta se cobijó, digamos, en lo que es el protocolo para poder practicar un aborto. ¿Ha sido muy difícil llegar hasta el último paso para poder concretar la decisión de esta mujer? Bueno, la práctica nos puso en evidencia lo que como Foro de Mujeres nosotras venimos ya criticando del protocolo que está en vigencia en nuestra provincia. Nosotros tenemos una presentación de acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1170 de este año, que está firmado por el gobernador, justamente porque en la práctica veíamos de antemano que nos iba a pasar lo que nos sucedió. ¿Qué nos sucedió? Nos sucedió que el derecho que ya está adquirido, aclarado por el caso FAL de la Corte de Justicia de la Nación, porque estamos hablando de un derecho al aborto no punible, porque el embarazo es fruto de un abuso sexual. Entonces, los pasos que nosotros teníamos que dar, nos encontrábamos con obstáculos que seguramente van a ser insalvables. No fueron insalvables para nosotras. ¿Cuánto tiempo llevó lograr concretar el trámite? Y tardamos 4 días. Nosotras tardamos 4 días. Empezamos un día jueves
y terminamos un día lunes a las 8 de la noche de lograr llevar adelante todo el procedimiento. En realidad fue un tanto más rápido que otros casos que se han dado en el país, donde se hacen presentaciones judiciales y se frena por más días, ¿no? En este caso no se hicieron presentaciones judiciales. No hubo presentación ¿Por qué? judicial. ¿Porque no se hizo público tan rápidamente? No lo sé. Yo no sé cuál es la decisión que toman quienes quieren presentar amparos en este tipo de casos, pero sí quiero decir que lo que nos pasó es que cuando nosotros tuvimos que pasar, por ejemplo, por el Ministerio Público, estuvimos en una situación absolutamente excepcional. A nosotros nos esperaron en la puerta de la ciudad judicial, nos abrieron todas las puertas, llegamos a hacer con la persona, con esta mujer, una declaración jurada en el Ministerio Público que hubiera sido imposible para cualquiera ¿Y que esto fue llega a porque la usted puerta. avisó antes de realizarlo? Por supuesto, lo estábamos haciendo con los abogados del hospital público. Entonces sabían, nos estaban esperando, sabían que iban a explicar el protocolo. ¿Cómo va a ser, desde ya me pregunto, una mujer que entre a la ciudad judicial, tenga que preguntar en la mesa de entrada, quiero hablar confidencialmente con una defensora oficial? Por supuesto que le van a preguntar de qué quiere hablar. Por lo menos 3 o 4 personas le van a preguntar de qué quiere hablar. No es lo que nos sucedió a nosotros. Hubo absoluta confidencialidad. Y por la otra parte, actuó el Ministerio de Derechos Humanos en funcionarios de alta jerarquía que nos esperaban en el hospital. En la gerencia del hospital eso no le va a suceder. En cuanto entre a la Güemes 562 cualquier persona, una persona de seguridad le va a decir qué quiere hablar con un ministro o qué quiere hablar con un secretario o una subsecretaria. Doctor, y para terminar, ¿qué tendría que hacer una mujer para, digamos, seguir este trámite rápido y poder concretar, hacerlo en 4 días? Que para la doctora es mucho, pero midiendo los tiempos que sucedieron en otros lados nos parecen cortos. La mujer debería poder ir al hospital público, solicitarlo y tener acceso a un aborto no punible. Esto es así, está establecido en el Código Penal, aclarado por la Corte Suprema. Acá en la provincia está actualmente criticado de inconstitucionalidad el decreto, pero establece que hay que hacer o la denuncia policial de violación o la declaración jurada en el Ministerio Público, con todos los inconvenientes que eso conlleva, porque hay que, como dice la doctora, entrevistarse, contar qué pasó, por qué, en qué circunstancias y demás. Y bueno, realmente creemos que se trata de una traba que no hace ni más ni menos que frenar el acceso a un derecho que ya está establecido por ley. Doctora María Laura Postiglione de Mumala, doctora Mónica Menini del Foro de Mujeres por Igualdad de Oportunidades, les agradecemos y esperemos que no tengamos que debatir nuevamente este tema. Gracias. Nosotras nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias. Muchas gracias.